Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar la función cuadrática. Antiguamente estábamos trabajando la función lineal, cuya representación eran líneas rectas en el plano cartesiano. Cuando hablábamos de la forma de la función lineal, estábamos acostumbrados a que hubiese un valor que acompañaba a la x y un valor independiente que no poseía x. Resulta que con la función cuadrática va a aparecer un nuevo término que va a tener un valor que acompaña a un x cuadrado. En primer lugar, vamos a ver estos ejemplos que tenemos acá para deducir algunas propiedades que tienen las funciones cuadráticas dependiendo del valor que posea la letra a. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo, x cuadrado menos 6x más 9. Lo primero que yo les aconsejo realizar es identificar quién es el valor de la a, quién es el valor de la b y quién es el valor de la c. En este caso, el valor de la a es el que acompaña al x cuadrado. Ustedes dirán, pero aquí el x cuadrado no tiene ningún valor. Y sí lo tiene. Recuerden que aquí hay un unito que se vuelve invisible. En este caso, el valor de la a es 1. El valor de b será el que acompaña a la x. ¿Quién acompaña a la x acá? Menos 6. Se toma con el signo y todo. Entonces, b va a ser menos 6. Y el valor de c va a ser 9. Volviendo a lo de las propiedades, el valor de la letra a nos va a decir mucho de la función cuadrática. Resulta que vamos a tener varias posibilidades. Por ejemplo, si la función cuadrática abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Para que una función cuadrática abra hacia arriba, el valor de la letra a tienen que ser valores positivos, como por ejemplo el del 1 que está acá. Pero ¿qué es abrir hacia arriba? Que cuando tú la representas, se ve una curva que va hacia arriba. Si el valor de la a es un valor negativo, como por ejemplo el que tenemos acá, que es menos 3, la parábola va a abrir es hacia abajo, va a ir hacia el sentido contrario, va a ir hacia abajo. De esa forma uno puede identificar de primera mano si la función abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esta función que nosotros tenemos, 2x cuadrado más 5x más 1. El valor del a es 2. El valor del b es 5 y el valor del c es 1. Yo tengo que mirar si el 2 es positivo o negativo para saber si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Como el 2 es un valor positivo, no me sorprende que la función va hacia arriba. De igual forma, en este ejercicio que tengo acá, x cuadrado menos 4x menos 4. El a es 1, el b es menos 4 y el c es menos 4. No importa si estos valores se repiten, eso va a pasar muchas veces. Tengo que analizar el valor del a. En este caso, el a es un 1. Ese 1 es positivo, luego entonces la parábola abre hacia arriba. Pueden darnos parábolas muy alejadas del centro. Esas cosas también pueden suceder. Nuevamente, pues si tenemos menos 3x cuadrado más 5x más 2, el valor del a sería menos 3, el valor del b sería 5 y el valor del c sería 2. Pero como el valor del a es un valor negativo, la parábola abre hacia abajo. Pasa similar con el ejemplo que tenemos acá. Menos 4x cuadrado más 2x más 1. Menos 4 sería el valor del a y además es un valor negativo. O sea, yo ya de entradita sé que mi parábola abre hacia abajo. El valor de b es 2 y el valor de c es 1. Vamos a ver, mi parábola abre hacia abajo. Vamos a volver entonces sobre nuestro primer ejemplo. Tenemos x cuadrado menos 6x más 9. Resulta que las parábolas tienen un par de elementos importantes. El primer elemento es algo llamado vértice. El vértice es aquel punto en donde la parábola cambia de sentido. Les explico. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que la parábola va bajando, va bajando, va bajando. Llega a un punto en el que comienza a subir, cambia su sentido. Este vértice va a ser un punto mínimo si el valor del a es positivo. En este caso nosotros tenemos la parábola x cuadrado menos 6x más 9 donde el valor que correspondería a la a es un número positivo. Eso hace que nuestro vértice sea mínimo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la parábola 2x cuadrado más 5x más 1, el valor del a es 2. Luego entonces el vértice también va a ser un punto mínimo. Entonces viene bajando la parábola y comienza a subir. Es donde cambia la parábola el sentido. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, esta
función. La función es menos 3x cuadrado más 5x más 2, donde el valor de la es un número negativo. Resulta que nuestro vértice es un valor máximo, va a ser el valor más alto que alcanza la función, porque aquí nuestra función va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega acá y comienza a bajar. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función menos 4x cuadrado más 2x más 1, nuevamente nuestro vértice va a ser un punto máximo, el punto más alto de la función. Entonces aquí va subiendo toda la función, llega a este punto y comienza a descender. Resulta que otro elemento importante que tienen las parábolas es algo llamado el eje de simetría. Entonces hay algo importantísimo y es una regla que jamás se va a romper cuando estamos hablando de parábolas, y es que el eje de simetría va a pasar justamente por donde está el vértice. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es una línea vertical, igual como nuestra columna, que va de arriba a abajo y va a cruzar justamente por donde está el vértice, partiendo la parábola en dos partes, por decirlo así, iguales. Funciona como si fuese un espejito. Miren, si este punto yo lo mirara en un espejo, se vería acá. Parte la parábola en dos partes iguales. Ahora bien, si por ejemplo tenemos una función cuadrática que abre hacia abajo, nosotros pues vamos a tener el vértice, que el vértice será el puntico que está aquí en donde cambia el sentido de la parábola, y asimismo vamos a tener nuestro eje de simetría. No importa si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, nosotros vamos a poder encontrar el eje de simetría. A continuación les voy a enseñar matemáticamente cómo encontrar el vértice y el eje de simetría. Bastante fácil. Bueno, entonces vamos a calcular de manera matemática para esta función x cuadrado menos 6x más 9 el vértice y el eje de simetría. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los valores a, b y c de nuestra función. Recordemos que el valor a es el que acompaña al x cuadrado. ¿Quién acompaña al x cuadrado? 1. El valor b es el que acompaña a la x. En este caso el valor es menos 6. Y el valor c es el que no tiene x, que en este caso será un 9. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos empezar a calcular todo lo demás. Empezaremos con el vértice. El vértice se compone de dos elementos, el h y el k. El h tiene una fórmula muy característica, menos b sobre 2a. Y el k tiene una forma un poco más complicada, pero es igualmente sencilla. Vamos a comenzar calculando entonces primero el h. Yo voy a tomar los valores que yo ya saqué aquí para reemplazarlos en esta expresión. Menos b sobre 2a. Entonces el b es menos 6 y el a es 1. Entonces lo voy a reemplazar. El b es menos 6 y el a es 1. Hago las operaciones necesarias. Quiero que tengan mucho cuidado con este menos. Este menos es lo último que yo voy a tocar en esta operación. Entonces menos 6 sobre 2 por 1. Pero 2 por 1 ¿cuánto es? 2. Finalmente, pues yo ya tengo para ejecutar mi división, mi fraccionario, pero tengo 2 menos acá. Quiero que recordemos la ley de signos. Menos por menos da más. Luego entonces este término, que lo estoy escribiendo aquí de nuevo, va a eliminar estos dos signos negativos. Menos por menos más, quedándonos que h es 6 sobre 2. En este caso ya puedo hacer mi división. 6 sobre 2 es igual a 3. De esta forma el valor h es igual a 3. Ya tengo mi primer valor. Vamos a calcular el valor de la k. Uno de los métodos es aplicar esta fórmula que está acá. Hay varios métodos. Este es uno de los no tan sencillos para algunos, pero en el próximo video vamos a ver cómo calcular el valor de la k de una forma mucho más sencilla. Por el momento vamos a aplicar esta fórmula. Nuevamente vamos a tener muy presente el valor de a, b y c para aquí, para esta fórmula. Entonces vamos a reemplazar. Tengo mi fórmula y comienzo. El b es menos 6. El A es 1, el C es el 9 y el A nuevamente es el 1. Voy a aplicar las operaciones que están aquí. Este menos que yo tengo acá nuevamente va a ser lo último que yo voy a tocar. Entonces, menos 6 al cuadrado es lo mismo tener menos 6 por menos 6.
y eso sería 36 positivo. Y acá 4 por 1 es 4 y por 9 36. Entonces por aquí voy a tener un 36 y por acá voy a tener otro 36. Y abajo tengo 4 por 1, dándome el siguiente resultado. Este 36 es el resultado de menos 6 al cuadrado y este 36 es el resultado de 4 por 1 por 9. 4 por 1 4, por 9 36. Y este 4 de acá es 4 por 1. Voy a copiar aquí arribita porque pues no me alcanza el espacio hacia abajo. Y entonces recordamos, este menos es lo último que yo voy a tocar. 36 menos 36 es 0. Luego entonces mi expresión me queda menos 0 sobre 4. Ahora 0 sobre 4 es lo mismo a tener 0. Pues el k me dio igual a menos 0. Pero nosotros sabemos que eso es lo mismo a tener k igual a 0. Luego entonces nosotros ya encontramos el valor del vértice. El h es 3 y el k es 0. Y lo vamos a escribir acá. HK, entonces el h es igual a 3 y el k es igual a 0. Como nosotros ya vimos que el vértice está sobre el eje de simetría, para calcular el eje de simetría nosotros deberíamos aplicar esta misma fórmula para calcular el h, pero nosotros ya lo calculamos. Luego entonces el eje de simetría no va a ser h igual a 3, sino va a ser x igual a 3. Miraremos entonces la gráfica para comprobar estos resultados. Según los resultados que nosotros obtuvimos, el vértice es 3,0. Y mira, si nosotros tenemos aquí la gráfica, el vértice es justo el punto en donde cambia de ir descendiendo a comenzar a aumentar. Y el eje de simetría era x igual a 3. Entonces quiere decir que es una línea vertical que va a pasar por el 3. En nuestro próximo video voy a enseñarles cómo graficar las funciones cuadráticas.